Hola a todos, mi nombre es Luis Chávez. El día de hoy les voy a mostrar un ejemplo de cómo elaborar una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua. Para ello vamos a seguir una serie de pasos que les detallo a continuación. Primero vamos a determinar el número de intervalos a través de la regla de Sturges. Vamos a calcular el valor del rango, restando el valor máximo el valor mínimo. Vamos a calcular la amplitud de cada intervalo, dividiendo el rango entre el número de intervalos. Después determinar el límite inferior y superior de cada intervalo, cuántas observaciones hay en cada intervalo y finalmente, propiamente la tabla, donde aparezcan o figuren la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo, cómo aplicarlo. Tenemos aquí una muestra de inversiones anuales expresadas en miles de dólares de 40 empresas. Esta es la data, 40 datos. Y sobre este caso nos piden elaborar la tabla de frecuencias y dar dos interpretaciones. Bien, bueno, ahí tenemos la muestra, los 40 datos, y vamos a aplicar el procedimiento que les mostré inicialmente para poder elaborar la tabla de frecuencias. Vamos a aplicar la regla de Sturge primero para determinar el número de intervalos. Sabemos que la muestra tiene 40 datos, entonces el número de intervalos se determina sumando 1 más 3.32 y multiplicando por el logaritmo de esa cantidad de datos. Nos debe resultar 6.32. 6.32 es un número decimal. La cantidad de intervalos no puede ser decimal, tiene que ser una cantidad entera. Si 6.32 lo redondeamos, nos resultaría 6. ¿Ya? Pero siguiendo el consejo de algunos autores, donde se sugiere que la cantidad de intervalos sea impar, este resultado 6.32 lo vamos a aproximar al siguiente entero, o sea 7. 7 va a ser nuestra cantidad de intervalos. Luego determinamos el rango, restando el valor máximo y mínimo, lo ubicamos en la muestra, 46 es el valor máximo, 4 es el valor mínimo, restamos para determinar el rango, resulta 42, y posteriormente determinamos la amplitud. La amplitud de cada intervalo va a ser 42 entre 7, que va a ser igual a 6. 6 es la amplitud de cada uno de los intervalos. Ahora, antes de elaborar propiamente la tabla, yo les sugiero que ordenen los datos de menor a mayor. Eso les va a permitir poder con mayor facilidad darse cuenta cuántas observaciones corresponden a cada intervalo. Acá ya lo tenemos ordenado de menor a mayor. Los 40 datos ya están ordenados de menor a mayor, donde 4 es el valor mínimo y 46 es el valor máximo. Y esto nos va a permitir poder construir o elaborar nuestra tabla más fácilmente. Acá van a poder observar los mismos 40 datos pero con colores. Los colores van a un poquito distinguir a qué intervalo corresponde. Acá ya tienes la tabla y primero empezamos construyendo la columna en los intervalos. Ahora, eso se empieza a construir partiendo del valor mínimo. El valor mínimo vendría a ser el límite inferior del primer intervalo. Por ahí debo comenzar. A ese valor mínimo le agrego 6, que era la amplitud, y determino el límite superior del primer intervalo. Este límite superior va a ser el límite inferior del siguiente intervalo, o sea, el segundo. Le agrego 6 unidades y determino el límite superior del segundo intervalo. Este límite superior del segundo intervalo es el límite inferior del tercero. Le agrego la amplitud 6 y determino el límite superior del tercer intervalo. Y así en forma sucesiva puedo ir completando y determinando los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos. Otra forma de realizarlo sería partiendo igual de el mínimo valor, que es 4, ir sumándole la amplitud. 4 más 10 más 6 es 10, más 6 es 16, más 6 es 22, más 6 es 28, más 6 es 34, y así puedo completar los valores de esta columna. De igual manera podría completar la otra, ¿no? Y podría tener completado los límites inferior y superior de cada intervalo. Ahora, quería notar algo. En todos los intervalos, exceptuando el último, el límite superior es abierto, menos el último, que sí es cerrado.
¿Eso qué significa? Que por ejemplo el primer intervalo corresponde a valores mayores o iguales que 4, pero menores que 10. El segundo intervalo, valores mayores o iguales que 10, pero menores que 16. El tercer intervalo, valores mayores o iguales que 16, pero menores que 22. Y así en forma sucesiva. Entonces, los valores mayores o iguales que 4, pero menores que 10, solamente es 1, el 4. Los valores mayores o iguales que 10, pero menores que 16 son 3, estos que están de color rojito. Valores mayores o iguales que 16, pero menores que 22, los que están de color verde, 6 en total. Valores mayores o iguales que 22, pero menores que 28, los que están de color morado, 12 en total. Los valores que son mayores o iguales que 28, pero menores que 34, los que están de color negro, 11 en total. Valores mayores o iguales que 34, pero menores que 40, los que están de este color medio amarillo, son 5. Y los dos últimos valores corresponden al último intervalo, que es lo que ustedes van a poder observar en la columna de la frecuencia absoluta, ¿no? Es básicamente contar cuántos valores corresponden a cada intervalo. Eso es la frecuencia absoluta, la cantidad de observaciones que corresponden a cada intervalo. Y la frecuencia absoluta acumulada es lo que se va acumulando. Por ejemplo, para el primer caso es igual que la frecuencia absoluta, pero para el siguiente es lo que se acumula. 1 más 3, 4 datos. Frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo es 4. Para el siguiente, 1 más 3 más 6, 10 datos. Se acumularon 10 datos. Bien, para el cálculo de la frecuencia relativa realizamos el siguiente procedimiento. Dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 40, y el resultado lo multiplicamos por 100 para tenerlo expresado en forma porcentual. Bien, también podrías dejarlo de manera decimal al solamente dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, pero en nuestro caso lo hemos puesto de manera porcentual. Si quisiéramos calcular la frecuencia relativa del siguiente intervalo, dividimos su frecuencia absoluta entre el total de la muestra y lo multiplicamos por 100. Y para el caso de la frecuencia relativa acumulada, lo que se va acumulando, empleamos un procedimiento similar al de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada del primer intervalo es el mismo que la frecuencia relativa. La del segundo intervalo, lo que se va acumulando, 2.5 más 7.5, que es 10. La del siguiente intervalo, 2.5 más 7.5 más 15, que es 25, y así en forma sucesiva. De esta manera obtenemos la columna de la frecuencia relativa acumulada. Nos pedían dos interpretaciones, les dejo dos ejemplos. Este es un 2. F sub 2 vendría a ser SF minúscula, ubicas en el segundo intervalo, ¿no?, su respectiva frecuencia, que sería 3. Ahora la interpretación que le daríamos sería la siguiente, ¿no? Acá tenemos 3 empresas que invierten una cantidad mayor o igual a 10.000 dólares, porque la información estaba en miles de dólares, 10.000 dólares, pero menor a 16.000 dólares. Ya, eso sería una primera interpretación que podría obtener a partir de esta tabla de frecuencias ya completada. H sub 4, vamos a la frecuencia relativa, buscamos el cuarto intervalo, H sub 4, ¿no?, esta cantidad de 30. Como está expresada en porcentaje, sería 30% de las empresas invierten una cantidad mayor o igual a 22.000 dólares, pero menor a 28.000 dólares. Y esas vendrían a ser dos interpretaciones que podríamos hacer de la información, y ustedes seguramente podrían hacer otras más. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle un like y suscribirse. Gracias por su tiempo y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.